En esta lección iremos a aprender cómo sería posible crear la vista de detalles para observar una pestaña junto con los elementos que se asignan al concepto llamado Identification Reference. ¿A qué nos referimos con este Identification Reference? Al siguiente detalle. Primero iremos a tener el listado con los elementos. En el momento en el que se selecciona para ver el detalle de un elemento, observamos que tenemos en la parte derecha la habilitación de la navegación o esta flecha. Pulsamos en clic y llegamos a lo que sería la pestaña con el nombre Travel Master Data. Primero creamos esta pestaña y después iremos a referenciar qué elementos van a formar parte de esta vista o de lo que llamamos el tipo de Identification Reference, ya que en algunos escenarios es posible mostrar menos elementos en la tabla y dejar el detalle de las demás columnas cuando hay un alto volumen de datos en la parte de los detalles donde en el modo de edición se podría proceder con la actualización de los datos. Descartamos los cambios de momento y volvemos a Eclipse para incorporar lo que sería el Metadata Extension y empezar el trabajo con la habilitación del Faceit con el nombre Travel Master Data para asignar después cada uno de los elementos que nos interesa ver en la vista de los detalles o en el Identification Reference. Primero, en los elementos que tenemos, iremos a agregar el elemento que tiene que ver con la clave, Travel UUID. Aunque este guide en otra lección lo iremos a ocultar, lo utilizamos para crear lo que sería el Faceit, es decir, la posibilidad de tener la pestaña adicional o la vista de los detalles. Esto se realiza a través de la propiedad User Interface Faceit, donde disponemos de un array de múltiples objetos y en este caso iremos a crear un único objeto, al que le asignamos un identificador. Podemos indicarle como identificador Travel Master Data. Este tipo de identificador no se va a mostrar en la interfaz de usuario, es el uso interno que le iremos a dar y además se utiliza cuando queremos tener múltiples pestañas. Purpose es el tipo estándar que le iremos a dejar y ahora la parte importante viene siendo este type. En cuanto le asignamos Identification Reference, tenemos la posibilidad de navegar al detalle que vimos en la pantalla desde la tabla a la vista donde se podrían editar los elementos. Aquí es donde le asignamos la etiqueta con el label. Esta etiqueta sí que la van a ver los usuarios, es decir, Travel Master Data o Travel Data la podemos dejar y también se puede asignar la posición. Este elemento no sería obligatorio en cuanto hablamos de una única pestaña. Si queremos ver múltiples pestañas, sería separar por coma y agregar otro objeto con los detalles correspondientes. Tenemos lo que sería el Identification Reference y el siguiente paso es decidir qué elementos van a formar parte de este Identification Reference. Es decir, queremos ver el Travel ID en la vista de detalle. En este caso, habrá que ir con lo que sería Identification para indicarle al menos lo que sería la propiedad de la posición. La posición 10 que le asignamos sería lo que nosotros observamos en esta primera posición de la vista de detalle. Posición 20 aquí, posición 30 en la parte superior y así en adelante con todos los elementos que queremos agregar. Es simplemente bajar a cada uno de estos elementos con esta propiedad indicando que van a salir en la posición correspondiente en la vista de detalle. También es posible agregar lo que sería una etiqueta, es decir, la propiedad label donde se podría indicar customer, por ejemplo, ID. No es necesario si tenemos textos en los elementos de datos. Vimos este concepto y por eso heredamos las etiquetas desde los elementos de datos, tal como se puede observar en esta parte. El Customer ID nos llega desde el elemento de datos. Y así en adelante con todas las demás columnas o elementos que queremos asignar en la vista de detalles. Simplemente sería agregar la propiedad de Identification
En este caso, el line item forma parte de una subpropiedad. Tenemos que ir al nivel superior, agregar el padre en este caso, tener lo que sería el identification reference en esta parte, primero cerrando lo que serían los corchetes y dejando el elemento de esta manera para tenerlo disponible después de haber cerrado con las llaves la asignación del identification con la correspondiente posición que sería la cuarta o el elemento con la posición 40. También podemos proceder tal como se observa con las demás modificaciones en los elementos que iremos a agregar. Es posible dejar el line item tal como lo tenemos y también ir con el user interface, después identification y agregar lo que sería la posición, en este caso 50. Las dos formas, tanto la primera que tenemos en el begin date como la segunda, aplican la misma modificación de tener el elemento en la vista de detalle y en la parte de la tabla que representamos. Iremos a copiar siguiendo el mismo aspecto que hemos dejado en la aplicación para tener lo que sería la asignación en la vista de los detalles de cada uno de los elementos que tenemos en la representación de la tabla, bajando a cada uno de ellos con la correspondiente posición y terminando lo que sería la asignación después. En este caso lo podemos agregar dentro porque lo tenemos de esta manera y podemos ya dar por terminada la parte donde hemos asignado estos elementos después de la activación en la vista de los detalles, es decir, en el Identification Reference, de esta manera para mostrar, editar y cambiar los datos de los elementos seleccionados desde la tabla que mostramos as Line Item.